Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar acerca de ese código de falla. Puede ser que ustedes ya lo hayan visto o se hayan topado con ese código. Hablamos del P0690. Ese código significa Power Relay Sense Circuit Height. Es decir, que hay un problema con un relé de power. O en otras palabras, hay un relé con problemas de corriente. Pero este código de falla lo da la computadora. Para que nosotros podamos entenderlo, lo hemos dibujado de forma sencilla acá en la pizarra. Bueno, vamos a explicarlo para que podamos entender ese código y así poder solucionarlo también. Y algunas causas que puede dar esta falla. Bueno, acá tenemos el relé. Recordemos que el relé va a constar de 4 o 5 pines. En este caso de 4 pines. Vamos a tener el pin 85 y pin 86, estos dos que van a ser la bobina del relé. Vamos a tener una salida que es el pin 87 y la alimentación de positivo para el relé que sería el pin 30. Déjenme ponerlo acá. Bien, ya tenemos acá el pin 30 del relevador. El pin 30 y pin 86 van a estar unidos después del relevador y yo le he puesto de color rojo porque va a significar el positivo directo de batería para el relé. Y si ustedes se fijan, acá hay dos platinos. Recordemos que esos dos platinos van a unirse a medida de que esta bobina pues haga un campo magnético. Es decir, que si aquí tenemos 86, en este pin 86 tenemos positivo, entonces en el pin 85 necesitamos un negativo. Y aquí viene lo interesante. Déjenme decirles que en el caso de este, el negativo lo va a poner la computadora de motor. Acá recordemos que la computadora de motor es el que nos está dando esta falla. Entonces, veamos la computadora. Miren, la computadora va a tener un tierra. Puede ser 1, 2, 3 cables, dependiendo el vehículo, que para eso tenemos que ver el diagrama. Pero también la computadora va a necesitar 3 corrientes para su funcionamiento. Va a tener uno de positivo directo de batería. Yo lo he puesto acá. Igualmente de color rojo. 12 voltios directo de batería. Y vamos a tener también uno de ignición. Que está acá. Que yo le he puesto llave on. Le he puesto llave on porque significa que esta corriente va a funcionar solo cuando usted venga al vehículo. Introduzca la llave en el llavín y lo gire. Cuando usted ponga switch on o llave on, entonces va a fluir la corriente para la computadora. Cuando la computadora esté a tierra y tenga positivo directo, entonces cuando usted ponga la corriente, la computadora digamos que va a despertar. Entonces en este momento la computadora tiene que mandar un control negativo. Un control negativo que va a fluir acá, que yo le he puesto color verde, va a fluir de aquí hacia acá arriba. Y de esta forma va a hacer funcionar el relevador. Recordemos que el relevador, bueno, esa bobina lo que hace es un campo magnético, que hace que aquellos dos pines choquen y se unan. Entonces la corriente que teníamos acá en el pin 30 del fusible el fusible de 12 voltios, se va a unir y va a pasar al otro lado del pin 87. Y mire que aquí viene la corriente y como ustedes pueden ver es una alimentación para la misma computadora. Entonces cuando la computadora recibe esta corriente, ella le va a funcionar ¿para qué? Para esto. Acá de color azul yo le he puesto acá y va a hacer funcionar a los sensores, a la comunicación entre módulos, ya sea mandar información de RPM, temperatura, la funcionalidad del motor, inyección, bobina, chispa, y vamos a tener 5 voltios también acá. Entonces, como ya sabemos cómo funciona el sistema, recordemos que lo hemos dibujado de forma sencilla, ¿verdad? Para que podamos entender este código de falla. Bueno, pero la computadora nos está diciendo que hay un problema con el relay power. Ahora bien, ¿por qué dice eso la computadora? Bueno, recordemos que cuando hay switch, que ya explicamos acá, lo que hace ella es mandar un control negativo, pero pasa, bueno, en nuestro caso, en el vehículo que fuimos a ver, que fue un Ford,
Lo que encontramos fue esto, que el cableado estaba dañado y había esto, miren. Sí, había un cortocircuito, es decir, había un circuito alto, lo que dice allá, Send Circuit Height. Quiere decir que el control negativo de la computadora sí salía, pero nunca llegaba acá. Por lo tanto, nunca había corriente para la misma computadora. Entonces, al no ver corriente para la computadora, lo que hacía ella era que rápido mandaba un código de falla, el P0690. Ahora que sabemos que tenemos un cortocircuito en esa línea de control de computadora hacia el relé, entonces entendemos la lógica de la computadora, que la computadora sí tiene razón al decir que hay un código de falla P0690. Entonces, para repararlo, en nuestro caso lo que hicimos fue pues abrir el ramal eléctrico, llegar hasta la computadora, primero ubicar el relé con el diagrama obviamente en la fusilera y pues añadir, ¿verdad? Añadir estas líneas. Cortamos donde estaba dañado y unimos. Al unir pues tuvimos que soldar cuidadosamente, ¿verdad? Para que pues se corrigiera el problema. Lo que hicimos aquí, unir. Al hacer esto, al unir, soldar las líneas, venimos al carro, giramos la llave y como ya le daba inición, lo que yo les explicaba al principio, y adivinen qué, ahora sí amigos, había corriente acá y el código pues desapareció. Eso es porque la computadora ya sentía o ya sensaba la corriente del relevador. Esa es una falla que pueden causar este código de diagnóstico de falla. Una línea que esté cortada, vamos a enumerarla para que tengamos una idea. La primera falla que puede hacer que ese código de falla aparezca, primero estamos hablando de que sería la primera causa, sería línea cortada. La segunda causa bien interesante que pudiera darnos a nosotros es que el relevador ya no sirva, es decir que aunque acá haga su función y aquí ya no funciona. Entonces la segunda causa que puede hacer que falle sería el mismo relevador. También recordemos que el relevador va puesto en toda esta parte, va en la fusilera. Entonces la tercera falla que pudiera hacer que este código lo tengamos, vamos aquí a poner tercera falla, va a ser la fusilera. Si la fusilera está en malas condiciones, entonces pues no va a haber mal contacto en los pines del relevador, lo que va a causar un falso y este código. Y la cuarta falla que puede ser este código, si vemos que el cable está bueno, el relé está bueno y la fusilera está buena, entonces el problema puede ser la computadora. De hecho aquí le voy a poner la cuarta parte, la cuarta causa del código de falla que tenemos, el P0690. Lo que quiero decir aquí amigos es que si la computadora ya está dañada internamente, ya ella en su circuiterillo interno tendrá un cortocircuito abierto, pero estoy hablando dentro de la computadora. Aquí vamos a tener dos opciones: bien, tratar de reparar la computadora, o segundo, pues instalar una nueva computadora y programar. Y de esta forma vamos a resolver. Y recordemos que el síntoma que da esta falla, la mayoría de vehículos no arrancan, solo dan start pero no arrancan. Hay otros que sí arrancan, pero no hay comunicación con la computadora y el vehículo empieza a fallar, no acelera, no hace cambios con la caja automática y muchos problemas. Así que espero que esta información, como les dije, básica para que podamos entenderla, les vaya a funcionar a ustedes. Y si tienen alguna duda o pregunta, aquí abajo en la descripción del video voy a dejar mi WhatsApp. Y a partir de ahora también vamos a subir videos así en la pizarra explicativos de algunos códigos de falla, porque aquí la clave para poder reparar y hacer un buen diagnóstico a los vehículos primero es saber cómo funciona. Yo siempre he dicho que si usted sabe cómo funciona el vehículo, lo va a poder reparar.
Pero si no sabe, entonces lo mejor es ni tocarlo, ¿verdad? Así que si llegaste hasta aquí, te doy las gracias y pues te animo a que te suscribas al canal si no te has suscrito, dale like y compártelo.